Bueno amigos, vamos a otra interesante entrevista, esta vez con Pedro Pacheco Rodríguez, presidente de Pricewaterhouse PwC Venezuela, consultora empresarial y de servicios profesionales. Pedro, qué gusto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, este año nos ha dejado nuevos escenarios, hemos vivido situaciones sobrevenidas, muchas de las cuales probablemente moldearán una nueva forma de dinamizarnos y de relacionarnos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque estoy leyendo aquí que 58% de las empresas adoptarán el trabajo remoto y 40% reducirá espacios en oficinas. ¿Esto necesariamente implica un sacrificio de empleo, de ocupación para las personas? No necesariamente, va a depender de cómo lo gerenciemos y de cómo lo abordemos. Fíjate, la crisis producto de la pandemia, yo creo que hay que categorizarla como una crisis asimétrica. Es decir, es una crisis que no está afectando a los sectores, a las empresas y a las personas de igual manera. Estamos en una tempestad, pero hay alguien que está montado en un transatlántico, alguien que está en un submarino, alguien en un barco, en una lancha, otro está montado encima de una tabla, otro está a nado. Es decir, no nos está afectando a todos por igual. Entonces, el análisis tiene que partir de esa desigualdad y, por supuesto, entonces la solución es mucho más compleja. La pandemia lo que hizo fue acelerar unos procesos que ya venían, que estaban estimados que iban a ocurrir dentro de 5 o 10 años. El teletrabajo, la telemedicina, las videoconferencias, los cambios en los hábitos de consumo, por ejemplo, el uso del delivery, el mayor uso del e-commerce. Todo eso estaba proyectado para dentro de 5 o 10 años, que fuese ocurriendo en forma paulatina. Cuando llega la pandemia, se aceleran todos los procesos. Y entonces tenemos fenómenos como el teletrabajo, que en la primera fase, cuando arrancó la pandemia, más que teletrabajo era teleconfinamiento. Es decir, estábamos trabajando en unas condiciones que no eran adecuadas, en unos espacios en la casa, compartiéndolo con el resto de la familia, con un uso de Internet a veces que no es el apropiado. Entonces, es necesario hacer ese análisis porque nos puede llevar a conclusiones erradas la generalización, y por eso es que es tan compleja esta situación. ¿Qué hacer, Pedro? ¿Cómo entrarle a este asunto? Y cómo saber desde la individualidad cuál es el panorama que nos toca recorrer, incluso dónde pueden estar las oportunidades, dónde está nuestro compromiso con este momento histórico. Mira, el año que está a punto de comenzar, el 2021, yo diría que es un año de transición en todo este proceso que como te comentaba, la pandemia ha acelerado. Uh-huh. Hay que ver allí, hay muchísimas oportunidades. Y yo diría que básicamente deberíamos hacernos 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto va a durar la pandemia y sus efectos? Podemos trabajar con un primer escenario optimista, que es que sea hasta el primer semestre del próximo año. Un escenario probable, que es que sea hasta el segundo semestre del 2021. Y un escenario pesimista, que no debemos descartar, que incluso llegue hasta el 2022. Porque dependiendo del recorrido, tiene que ser tu preparación. No es lo mismo que tú vayas a caminar 6 kilómetros que vayas a caminar 12 kilómetros o 18 kilómetros. Los suministros y la estrategia es totalmente distinta. Entonces, ese análisis hay que hacerlo. ¿Cuánto estimas tú como empresa, como emprendedor, como persona, cuánto va a durar esa crisis? Y prepararte incluso hasta en lo psicológico. La siguiente pregunta que debes hacerte es, ¿en qué sector tú estás? ¿Estás en un sector ganador, un sector afectado, muy afectado o un sector perdedor? Claramente hasta ahora han estado en el sector perdedor, el turismo, los centros comerciales, los cines, y en el sector ganador, por su lado, pues están aquellas empresas dedicadas al e-commerce, alimentos. Entonces tú tienes que hacer esa pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuál es tu grado, cuál es tu madurez digital? Es decir, ¿tú eres un campeón digital o tú eres un novato digital? Tú no habías hecho absolutamente nada durante este tiempo para prepararte para lo que estaba anunciado, que se le denomina la cuarta revolución. Entonces hay empresas que son unas novatas digital. Entonces imagínate una empresa que está en un sector perdedor,
y que es una novata digital y que estima que la crisis puede durar 12 meses. Es totalmente distinto a una empresa que está en un sector ganador, campeona digital, que incluso, hablemoslo claramente, la extensión de la pandemia le favorece, porque hay sectores ganadores que les está yendo bien. La cuarta pregunta, ¿cuál es la caja de herramientas con la cual tú cuentas para afrontar esta crisis? Tú te vas a tu caja de herramientas y te consigues que tienes un buen producto, que tienes un buen portafolio de clientes, que tienes una buena marca, que tienes logística, que tienes talento, que tienes capacidad de innovación. Entonces, en la medida en que tú en tu caja de herramientas te consigas con buenos instrumentos, pues también podrás superar la crisis de una forma más apropiada. Y la quinta pregunta, que para mí creo que es la fundamental, es: tu empresa, tu persona, estás en una fase de esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a que esto pase, o tú estás haciendo de que las cosas pasen. Y ahí creo que está la diferencia. Tenemos que hacer que las cosas pasen. La organización que está en esa onda, podemos decir que es una cultura ganadora, que puede estar a lo mejor incluso en un sector seriamente afectado, pero que esa cultura ganadora te va a hacer superar la crisis. ¿Y qué cosas tenemos que hacer en concreto? Un plan de formación intensivo, porque la brecha entre las habilidades y las competencias que necesitábamos hasta ahora son totalmente distintas a las habilidades y competencias que vamos a necesitar en el 2021, que como te decía, yo lo veo como un año de transición. El que logre acortar esa brecha, preparándose, va a tener obviamente mayores posibilidades de sobrevivir y de salir fortalecido de esta crisis. Pedro, te agradezco mucho en estos pocos minutos lo tanto que has dicho, que se entiende, que es interesante y aplicable. Un gran abrazo. Mira, ¿alguna recomendación de contacto, de actividad que quieras dejarle a la gente que te acaba de escuchar y ver? Sí, estamos promoviendo la marca Venezuela, es otra de las actividades que estamos haciendo. El año pasado le hicimos un reconocimiento al maestro Juvenal Ravelo. Este año estamos lanzando la segunda edición dedicada a la mujer. Queremos identificar una mujer que por supuesto habría que dar el premio a todas las mujeres venezolanas, pero particularmente a una mujer que nos identifique, que represente el orgullo de ser venezolano en una situación como la actual. Bueno, requerimos resaltar las cosas positivas que tenemos en el país, y para mayor información pueden consultar en nuestras redes sociales @PWC_Venezuela. ¿Venezuela abreviado? No, Venezuela completo. Venezuela completo. Oye, Pedro, sí, muy agradecido. Qué interesante lo que has compartido, como siempre. Un gran abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, sí señor. Bueno, Carmen Elena Torres, mi productora, dolida, porque así se la pasan los magallaneros, en tono muy serio hoy. Oye, me interpeló y me dice, mira, necesito un derecho a réplica, porque hoy por razones de tiempo, solo por eso, soy un periodista muy aplicado, no pude leer los resultados del béisbol. Resulta que ayer ganó Magallanes 7-3 y perdió el Caracas 5-6. Lo digo con decoro, con entereza, con la dignidad que jamás perderá un león. Venezuela. Vamos al corte. Cumplido el derecho a réplica.